Y regresamos al libro de los Hechos y tenemos una lección muy importante en el día de hoy que se encuentra en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Vamos a unir estos dos capítulos y vamos a tratar de resumir las enseñanzas que podemos hallar o que encontramos aquí en estos dos preciosos y poderosos capítulos del libro de los Hechos. Bien, así que vamos a disponer de nuestro corazón para escudriñar la palabra de Dios. Vamos a orar brevemente. Padre, gracias te damos. Qué bendición el poder aclamarte y exaltarte por medio de cantos y alabanzas que se desprenden de nuestra alma y de un corazón transformado por la obra regeneradora de Cristo que Él ha realizado en nosotros en el nuevo nacimiento al haber creído y en la salvación. Señor, como bien decías, ahora somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y qué gracia tan abundante y qué glorioso es serlo para ti, Señor. Ahora te pedimos que sea tu voz guiándonos y enseñándonos en la medida en que escudriñamos tu palabra. Señor amado, que tu palabra sea siempre recibida con gratitud y con el honor que se merece en nuestras mentes y corazones para que ella se asiente en nosotros como esa autoridad y que gobierne todo nuestro ser. Ayúdanos a aprenderla, ayúdanos a memorizarla y ayúdanos también a proclamarla, defendiéndola delante de aquellos que contradicen tu verdad. Señor, toda la obra que tú has de realizar en nosotros viene por medio de tu palabra y se da por medio de ella. Enséñanos a vivir en tu palabra para que podamos honrarte y glorificarte con todo nuestro ser. Te lo pedimos, que nos des discernimiento y sabiduría en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos el capítulo 11 a partir del verso 5 y ahí tienen el título Sin los gentiles. Oh, perdón. Dale adelante. Déjalo ahí. Ustedes busquen el capítulo 11. O tal vez lo puse después de ese video. A ver, pasa el video, a ver, vamos a ver. Ahí está. Okay. Después le damos para atrás al video. Bien, leemos a partir del verso 5, mis hermanos, y dice la palabra de Dios. Estaba yo en la ciudad de Jope orando. Este es Pedro quien habla. O sea, Lucas relatando lo que sucedió en la vida de Pedro. Y dice que vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió diciendo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, arrepentimiento para vida. Y ciertamente es una gran verdad,
porque sin los gentiles el pueblo de Dios estaría completo, el plan de Dios estaría incompleto. Y qué bueno ver que en este pasaje aquí se abren las puertas de la salvación, se abren las puertas del campo misionero a todos aquellos que no son judíos. O sea, se abren las puertas en este momento a entrar a la salvación a toda, hasta lo último de la tierra. Ahora sí el evangelio va hasta lo último de la tierra, hacia cada individuo, hacia cada persona, nación, lengua, tribu, hasta lo último de la tierra. Este es el momento histórico cuando las compuertas del arca de salvación son abiertas para toda la humanidad. Y vamos a mirar brevemente de cerca la conversión de Cornelio y cuáles fueron las implicaciones de esta para la iglesia y el resto de la humanidad. Y estamos aquí situados en una ciudad muy importante para el Imperio Romano y también para los judíos, llamada Cesarea. Y si vamos atrás al video, les voy a mostrar en unos minutos algunos detalles sobre esta ciudad. El video creo que está en inglés, pero yo voy a explicarles brevemente lo más importante. ¿Okay? Ahí está, ahí tienen el video. Si le puedes bajar al audio. Bájale. Ahí tienen, es una ciudad de costa muy bonita. Eso lo que están viendo son las ruinas actuales de la ciudad, ¿ok? De Cesarea. En esta ciudad fue donde se construyó el primer puerto artificial, no natural, artificial, y lo construye Herodes el Grande, antes de Cristo. Herodes era muy conocido por construir, remodelar muchas edificaciones, y lo hacía para congraciarse con el Imperio Romano. ¿Okay? Mientras más hermoseaba los palacios, los anfiteatros y estos lugares que de hecho eran muy visitados por los romanos y etcétera, etcétera, pues se ganaba más, vamos a decirlo así, más crédito, más puntos para su gobierno. Y ahí tienen la ciudad, ahí tienen su ubicación, es en la costa. Aquí está una foto, claro que no habían fotos en ese tiempo de Herodes el Grande. Y como ustedes pueden ver, está ubicadita por aquí más o menos. Y el medio de transporte más efectivo en aquellos tiempos que eran los barcos, la embarcación. ¿Okay? Eso era un punto muy importante. Allí se estableció Felipe. Ahí se quedó viviendo Felipe, el evangelista. ¿Se acuerdan? El que le predicó al eunuco. Ahí se quedó viviendo. Allí llevaron a Pablo para que zarpase a su tierra natal, Tarso. También Pablo estuvo preso unos años ahí en ese lugar. Vamos a ver más adelante. Pues una ciudad que pueden visitar en la actualidad hoy, cualquiera de ustedes que se anime a ir a Israel, pues pueden visitar estas áreas. Es muy interesante conocer la historia. Ahí tienen más o menos una idea de cómo era antes. Una idea de cómo era en esos momentos, en los tiempos de Jesús. Y era un lugar, pues obviamente, muy bueno económicamente, obviamente. Y con pocas palabras, es en este lugar donde se ubica Cornelio, este centurión que ahora va a venir al evangelio, este gentil que va a conocer el evangelio de Cristo. Es bonito estudiar la historia y es importante conocer la historia. Yo sé que se nos hace pesado a nosotros, a muchos de nosotros, pero inmergirse en ese océano de la historia es hermosísimo, hermano. Y conocer cómo vivían las personas en aquellos instantes. Pues bueno, hay muchos más detalles. Si puedes ya quitarlo, pasarlo hacia adelante, hacia el texto que leímos hacia el final. Pero para que tengan una idea, aquí está viviendo Cornelio. Y por la influencia romana, la situación demográfica de este lugar, o sea, la población era mixta.
Habían judíos, habían romanos, era mixta la población en este lugar. Y encontramos en este diccionario que la ciudad era una ciudad de puerto. Y allí, por supuesto, como dije, vivía Felipe el Evangelista, Cornelio vivía allí, etcétera, etcétera. Cornelio era un oficial de Roma, lo que diríamos hoy en día un capitán, que está sobre un centenar de soldados, ¿ok? Y era oficial de un regimiento llamado italiano, ¿ok? Al frente de estos soldados estaba Cornelio. Eso nos ubica y nos dice que era una persona de una posición económica alta, de gran prestigio y por supuesto una posición económica alta también. Y lo más interesante de todo esto es que era devoto a Dios, al Dios de los judíos, ¿ok? Era devoto al Dios de los judíos, dice, con toda su casa. Y no solamente era devoto al Dios de los judíos, sino que vivía siendo generoso con el pueblo en sus necesidades, obrando a favor del pueblo. De esta manera seguía el ejemplo de numerosos gentiles que también adoraban al Dios de Israel. No solamente él, sino otros gentiles lo hacían. Pero estos no eran admitidos dentro de la religión judía. Para poder ser admitidos dentro de la religión judía tenían que emprender un proceso de proselitismo hasta llegar a la conversión total. Ese no era el caso de Cornelio. Él seguía siendo gentil, separado del pueblo de Israel, pero que adoraba a Dios teniendo conocimiento y teniendo interés en aprender, conocer, servir a Dios. Es algo rarísimo, pero es algo que estaba sucediendo en esos momentos. Estaba ocurriendo esto en la vida de Cornelio y es mi opinión de que es Dios obrando de una manera providencial en la vida de personas así para que finalmente sean traídos a la verdad, sean movidos a la verdad. Y Cornelio procuraba vivir en armonía con la ley y al hacerlo expresaba su amor. Recuerden que expresar amor a Dios es obedecer a Dios. Lucas dice que obraba fielmente a Dios y expresaba en forma amorosa la preocupación por los pobres y le hacía generosas provisiones. Sus ofrendas eran aceptadas por Dios y eran tenidas en cuenta por el mismo Dios. Dios puede usar a personas de afuera para bendecir a su pueblo. Increíblemente, Dios puede usar a personas que no están dentro del pueblo para bendecir al pueblo. Increíblemente es así. Y esas buenas obras de obediencia a Dios, aunque no son obediencias legítimas en el Espíritu de Dios como lo hace un cristiano o como lo hace alguien que está dentro del pacto de Dios, hay una diferencia entre un incrédulo puede obedecer a Dios en ciertas áreas porque Dios ha colocado en sus mentes, en su conciencia, su ley. Y hay una diferencia entre cómo ellos pueden llegar a obedecer y cómo el pueblo en sí de Dios obedece a Dios. No obstante, toda buena obra que realiza el ser humano es gracias a Dios y es vista por Dios. Y es vista por Dios. Eso sin duda alguna. Miren el 10:4 como dice. Miren Hechos 10:4 como dice. Cuando este ángel se le aparece a Cornelio sorpresivamente, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y ciertamente Cornelio estaba buscando a Dios. Era alguien que inclusive vivía dedicado a la oración a Dios. O sea, podemos decir lo siguiente en resumen. Cornelio era tierra fértil para que la semilla del evangelio cayera en el lugar indicado. Todo lo que faltaba era el momento preciso que Dios tenía para él, para que él viniera al evangelio, ¿sí o no? Y eso es lo que pasa muchas veces con muchas personas alrededor nuestro, que vemos que despiertan interés por buscar al Señor, lo cual no es suficiente.
Las obras que estamos presentando aquí de Cornelio, a pesar de que son confirmadas como obediencia a Dios y eran vistas por Dios y aprobadas por Dios, ninguna de ellas jamás podría ser suficiente para salvación. Pero no obstante, podemos ver cómo Dios va labrando esa tierra y preparándola para el momento en que llegue la semilla del Evangelio para que germine en salvación, en su gracia y honra. Podríamos decir que Cornelio efectivamente era tierra fértil para el Señor. Cornelio tenía la verdad de Dios, como muchas personas tienen la verdad de Dios, pero sin Cristo, esa verdad y esa religiosidad de obras y esfuerzos se reducen a vanidad. Si se queda ahí, si Cornelio se detiene, si la vida de Cornelio llega hasta ese punto y no pasa de ahí y no conoce a Cristo y no conoce al Evangelio, todas esas obras de bondad vienen a ser reducidas a un montón de basura. Literalmente. Literalmente. En tercer lugar, es interesante contrastar el ejemplo de cómo Dios salvó a Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Y cómo Dios ahora va a salvar a Cornelio. Son dos personajes diferentes, son dos vidas completamente opuestas. Pablo era judío, enemigo de la cruz de Cristo, oiga, perseguidor de la iglesia de Jesús, que aunque era judío, también estaba fuera del pacto de Dios. Y también estaba fuera de sus promesas. Porque ¿qué le faltaba a Pablo? Conocer a Cristo. Pablo tenía toda la religiosidad judía en sus hombros, ¿sí o no? Y era uno de los más fieles, pero le faltaba a Cristo. Y Pablo, si vamos a ver la lista de las personas que merecen ser rescatadas por Dios, era el menos por ser perseguidor y abusador de los cristianos. Ahora aquí vemos un polo opuesto, un gentil separado del pueblo de Israel, soldado romano, una persona con fortuna, con poder, pero que era bondadoso, generoso y devoto a la fe judía. Aquí sí vemos a alguien que podríamos decir, wow, este sí merece que Dios haga algo por él. Pero es bueno ver todos estos contrastes porque nos damos cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Dios va a salvar al pecador, quien quiera que éste sea. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Quien quiera que éste sea. Y es bueno entender esa verdad en la medida en que leemos cómo la iglesia fue dando sus primeros pasos, lo que ocurrió. Que nos demos cuenta cómo Dios va obrando en su gracia y en su bondad para los hombres. Y que Dios no hace acepción de personas. Así que Cornelio y Pablo son dos historias completamente diferentes, pero ambos fueron alcanzados por la misma gracia de Dios. Así que vamos al primer punto en esta tarde y es el siguiente. Dios abre las puertas de salvación a los gentiles por medio de Cornelio. Miren, no solamente Cornelio fue salvo por la gracia de Cristo, pero él, sin darse cuenta y sin saber, en la historia iba a quedar como la persona a través de la cual Dios inicia una obra de evangelización y rescate del perdido hacia lo último de la tierra. Y llegó el momento para que Cornelio conociera de Cristo, conociera al Salvador. Y llegó el momento también para que el evangelio continuara su curso desde Jerusalén, Judea, Samaria y ahora va ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, ¿sí o no? Leemos aquí entonces en el 10:3 de Hechos que él vio esta visión, hermanos, como a la hora novena del día. Aquel ángel llegó donde él estaba y lo llamó por su nombre. Y él, como leímos anteriormente, atemorizado, porque esa es la experiencia de todos aquellos que han tenido un encuentro con los ángeles y los mensajeros de Dios y han visto la gloria resplandeciente de la santidad de Dios, ciertamente inspira temor y terror para el hombre pecador, y eso es lo que precisamente vemos aquí. Cornelio responde que es Señor, y miren las palabras como dice, tus oraciones y tus limosnas han subido
en memoria delante de Dios. Y entonces, no vamos a leerlo todo, pero el ángel le indica a Cornelio lo que tiene que hacer. Y le da instrucciones para que vaya y busque a Pedro. ¿Ok? Busca a Pedro. Pedro está en un momento tranquilo, en una casa, por cierto, bien bonita, me imagino yo, porque estaba cerca del mar. Y allí estaba Pedro y Dios estaba tramando este plan para abrir las puertas a los gentiles por medio de Cornelio. El centurión no sabía lo que iba a pasar ese día y mucho menos Pedro sabía lo que iba a acontecer ese día, pero noten, Dios está obrando. Dios siempre está trabajando, Dios siempre está haciendo y ordenando los tiempos, ordenando todo a favor de la salvación de los pecadores. No nos damos cuenta nosotros y no sabemos. Tal vez no se nos presente un ángel como pasó aquí, pero créanme que Dios ahora mismo está obrando a favor de muchas personas que están perdidas y nos daremos cuenta de ello en el día en que ellos mismos darán su testimonio de cómo Dios los encontró y cómo Dios los buscó. Sin duda alguna. Y obviamente, siendo centurión y teniendo sirvientes y demás, él envió rápidamente una comisión para ir a encontrar a Pedro. Ahora, noten, las costumbres judías eran de orar 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde. Esas eran las costumbres para los judíos. Y en uno de esos momentos tempranos fue que el ángel se le apareció a Cornelio. Tenemos referencias en el Antiguo Testamento de estas costumbres de orar 3 veces al día. En el Salmo 55:17 dice, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. También tenemos referencia en el libro de Daniel, capítulo 6:10, que también oraba a Dios 3 veces al día, de rodillas 3 veces al día. Hermanos, acostúmbrense a orar de rodillas, ¿sí? Por favor, le pido, de verdad. Doble sus rodillas. Si no puede doblar sus rodillas, pues, ¿qué podemos hacer? Pero si puede, doble sus rodillas en su oración íntima delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros examinamos la visión, nos damos cuenta que una visión es una manifestación visible de la realidad espiritual con la que interactuamos en todo momento. A veces leemos estos acontecimientos y decimos, wow, esto es exageradamente raro. Y lo es, porque es una manifestación. Pero la realidad es que el contacto que tenemos nosotros con el mundo espiritual es diario. No pierda usted eso de vista. El contacto que tenemos con el mundo que no se ve es diario. Las manifestaciones son diferentes y cuando una de este tipo ocurre, ya que se presenta un mensajero de Dios, un ángel de Dios, pues es para algo específico, pero nunca pierda de vista que el contacto espiritual que tenemos todos los días es algo que va toda la vida. Toda la vida. Toda la vida estamos en contacto con ese mundo espiritual. Pero cuando llega una visión, entonces se abre una ventana y Dios nos permite ver lo que está detrás de las cortinas de la vida. Y por supuesto, cuando Dios lo hace es con la intención de deliberarnos un mensaje o de hablar o de realizar una obra específica. Y cuando los apóstoles, por ejemplo, fueron dejados libres en la cárcel en Jerusalén, un ángel abrió las puertas de la cárcel. El mundo espiritual tiene contacto con el mundo físico. Pueden hacer muchas cosas. Si ustedes ven a los países que son idólatras y ustedes ven rindiendo culto a las imágenes o a un ídolo o una deidad, tenga por sentado que en ese mover, junto con ese pueblo que grita, que hace canciones a sus ídolos, todo ello es un mar de demonios, es un lodazal de espíritus inmundos y engañadores que están actuando por medio de la vida de los hombres. No necesariamente que son títeres de ellos en el sentido de que ellos están haciendo cosas forzadas, pero sino que están siendo guiados cuando aquel
aquel personaje tira las cartas, lee las cartas, en todo ese ambiente en particular hay influencias demoníacas y espirituales que se mueven constantemente en todo esto. Por eso digo, el contacto con el mundo espiritual es diario para nosotros y por eso se nos insta en la Biblia a velar y a cuidarnos y a orar, etcétera, etcétera. Tenemos que tener cuidado. Y de igual manera, Pedro fue liberado de la prisión, un ángel mismo apareció y lo liberó. Asimismo, como en el pasado, en las visiones que tuvieron los profetas, Cornelio tiene una de estas visiones. Vemos un paralelo increíble en las visiones de Ananías y Pablo en Damasco. Por ejemplo, cuando el Señor se encuentra con Pablo, ¿se acuerdan que se le atraviesa en el camino? El Señor se le aparece a Ananías, un discípulo. ¿Para qué? Para conectar esos dos eventos. Para que cuando encontrara a Pablo en el camino, él enviara a Pablo a casa de Ananías. Y todo esto trabaja y se fusiona para obrar a favor de la salvación. Asimismo, ahora a Cornelio se le aparece un ángel y luego a Pedro también tiene una visión. Y para poder conectar todos estos dos eventos, para que se den, para que se revele que es Dios que está actuando todo esto poderosamente. Y asimismo sucede en esta ocasión. En el 10:9 dice que al día siguiente, mientras ellos iban, ya Cornelio envió la comisión. En el camino, en ese momento, mientras ellos iban, Pedro sube a la azotea, a la parte de encima, de arriba de la casa, me imagino, un hermoso lugar para hacer ayuno y oración frente al mar. Ahí estaba él orando cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, entonces sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, está viendo una visión, y luego ve que desciende el lienzo y que está atado a las cuatro puntas. Y ustedes ven la visión que él vio, donde ven estos animales que eran considerados como inmundos, intocables para los judíos. Y ve y escucha la voz que le dice entonces mata y come. ¿Se acuerdan? Lo leímos al principio. Y esto bajó en el momento cuando Pedro tenía hambre, para colmo. Ahora, mientras el hombre está viendo la visión, está en este trance, pero permanece en control de sí mismo. Permanecemos en control de nuestros sentidos. Y no es un sueño. Cuando nosotros soñamos, usted se da cuenta que estamos en un sueño, de momento cambiamos de una imagen para otra y se mezclan una serie de situaciones y de eventos y aparecemos aquí y aparecemos allá y no sabemos ni qué. Una visión en este sentido es Dios tiene el control de todo, el individuo no pierde el control, no comienza a convulsionar ni a volverse loco. Vemos cuando leemos en la Biblia todos los pasajes en que los hombres han tenido ese encuentro de visión con Dios. Vemos a un hombre cuerdo, consciente de sí mismo, tan consciente de sí mismo que lo primero que hace es atemorizarse y darse cuenta que está frente al Dios de justicia y de santidad. Vemos un hombre que reconoce sus pecados. Vemos que en esa interacción el hombre está en sus sentidos. Está completamente alerta a cualquier influencia que venga visualmente o por medio del oído. Y durante esa experiencia estática similar, asimismo, también le ocurrió a Pablo. Por ejemplo, en Hechos 22:17, en un momento determinado, entra Pablo en esta experiencia y dice que el Señor Jesús le dice que se dé prisa en el 18 y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte. Y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Este es Dios hablando con Pablo.
Pero puse este ejemplo ¿para qué? Para que ustedes vean cómo el hombre está en su total sentido. Está conversando inclusive con Dios. No está convulsionando como algunos dicen. Ay, es que siento la presencia de Dios y se revuelcan todo por el piso y pierden el sentido. Eso nunca pasó en la Escritura con ninguno de los que Dios tuvo un encuentro con él en visión de ninguna clase. Jamás. Eso es algo moderno de gente que o están desquiciadas o están siendo guiadas por espíritus inmundos o están siendo manipuladas emocionalmente. Y de lo cual hay que tener mucho cuidado. Dios es un Dios de orden y el espíritu que mora en nosotros es un espíritu de orden que honra a Dios en todos los sentidos. Esas mismas convulsiones y estremecimientos y tembladeras del cuerpo son las que vemos en los grupos que adoran imágenes, que hacen culto a Satanás, que hacen culto en la India y en estos lugares. Y no puede ser que vengan de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Pedro ve esta visión, ve el lienzo. Hay una complejidad porque Pedro no entiende lo que está pasando. Pedro no entiende en lo absoluto. Habían toda clase de animales, dice el 10:12. De hecho, en ella había toda clase de animales de cuatro patas, reptiles de la tierra y de aves de los aires. Entonces la voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro se escandaliza. Esto contiene animales impíos, ¿cómo es posible? Para un judío esto es abominación. Pero interesantemente, cuando vemos la diferencia entre gentiles y judíos, una de las cosas que se destacan es precisamente que los judíos comían de todo. Los gentiles comían de todo. Y los judíos no. Y tanto era la separación entre ambos grupos que los judíos no podían entrar ni tan siquiera a la casa de los gentiles. No había convivencia con ellas. Y la convivencia esencial para la relación entre dos seres humanos se da precisamente en la mesa, en el compartir los alimentos juntos. Y la visión precisamente está destacando el hecho de que ahora lo que antes era inmundo ya no lo es más, porque Dios lo ha preparado para que esa comunión se logre, esa comunión se dé. Pedro no entendía que ese era el propósito de la visión, pero la respuesta ya venía en camino, ¿sí o no? No habían mandado a la comisión para buscar a Pedro, ya la respuesta venía en camino y efectivamente Pedro ahí está alegando con Dios, no Señor, en el 14, no Señor, ¿por qué ninguna cosa común inmunda he comido jamás? Y se vuelve a recoger el lienzo y vuelve a bajar y el Señor le dice, no lo llames tú común. Y esa se lo dijo 3 veces, dice la visión. Y Pedro no entendía nada, está perplejo dentro de sí sobre qué significa la visión, dice el 10:17. Pero ahí entonces llega la respuesta inmediata que Pedro tanto necesitaba. Y llegan aquellos hombres y le dicen, venimos de parte de Cornelio, y le dicen, este es un buen hombre de buen testimonio. Venimos a buscarte, ahí en el 10:21. Yo sé que hay mucho material aquí, pero vamos a tratar de sintetizarlo todo. He recibido instrucciones por parte de un ángel. Le dijeron, oye, un ángel no se le aparece a todo el mundo de todos los días. Vamos con nosotros. Pero la cosa es que, como pueden darse cuenta, Pedro respondió positivamente, dado que Dios lo preparó. Lo preparó con la visión que le había dado. Así que Pedro recibe el mensaje del centurión y se dispone a ir a su encuentro. Lleva con él varios hermanos para ser testigo. Él no sabe lo que va a pasar. Él lleva junto con él a varios hermanos y llega entonces a casa, a Cesarea. Me imagino que el simple hecho de entrar, de poner un pie dentro de la residencia de un gentil, ya eso había que pensarlo 3, 4, 5 veces por parte de un judío. Cornelio sale, lo recibe en el 24 en adelante.
de una manera extraordinaria, va y se le arrodilla y le adora. Pedro le dice, no, 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 yo también soy un hombre como tú. Así de emocionado, así de gozoso por la experiencia y el encuentro que tuvo con Dios, estaba este hombre gentil. Cornelio estaba muy emocionado, tanto así que invitó a los amigos más íntimos, dice la palabra, a toda su casa. Todos estaban ahí en la expectativa, ¿qué es lo que Dios nos tiene que decir? Noten algo importante, ¿el ángel le predicó a Cornelio el evangelio? No. El ángel lo preparó para que el instrumento de Dios, el hombre llamado por Dios, sea el que comunique el evangelio. Este evangelio que predicamos es para que lo comuniquemos nosotros y lo vamos a comunicar los hombres enviados y llamados por Dios. Y todo estaba listo. Pedro no tuvo otra alternativa que confiar en Dios y obedecer. No siempre el llamado que nos hace Dios y lo que Dios nos pide tendrá siempre todas las explicaciones que queremos. A veces hay cosas que no vamos a comprender hasta el momento que lleguen, que se dé, hasta el momento que se logre, hasta el momento que suceda lo que Dios ha preparado y que debe suceder. Lo que Dios necesita de nosotros es una obediencia y que confiemos en Él. Y eso fue lo que hizo Pablo, con toda certeza, con toda seguridad. Y Pablo dice en el 28, 10:28 más abajo, Pablo le habla honestamente, le dice, miren, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Hermanos, para el pueblo judío, los gentiles eran como los perros. De las fronteras de la ciudad de Dios, Jerusalén, de las 12 tribus para afuera, todo eso era un basurero, digno de ser consumido por el fuego, para que tengan una idea. ¿Ok? Mucho menos acercarse. Pero a mí, y ese es el problema, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora él entendió la visión de los animales que tenía que comer. Por lo cual, al ser llamado, viene sin replicar, así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir. Y por supuesto, Cornelio le hace toda la historia otra vez, que no vamos a leer. Pero ahora viene lo más importante, porque ahora Pedro va a abrir su boca y a hablar el evangelio que debe ser predicado. Entonces Pedro abre su boca y no empieza a hablar, no, porque yo me sentía triste en mi casa y Dios me devolvió la alegría cuando conocí al Señor. Eso no fue lo que predicó Pablo aquí. No, porque yo antes vivía infeliz y vacío. No, eso no fue lo que predicó Pablo aquí. Y es necesario que aprendamos qué es el evangelio y qué es lo que tenemos que hablar. Y cuando Pedro abre su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora Pedro está viendo que Dios no tiene acepción de personas, que él va a salvar porque va a salvar a quien sea. Y comienza Pedro a predicar el evangelio. Dios de Israel, 36, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Noten cómo destaca el señorío de Cristo, hermanos. Pero como bien dijo MacArthur en una ocasión, si no recibimos al Señor como Señor, no lo podemos recibir como Salvador. No, Dios es mi Salvador, Cristo es mi Salvador y no es tu Señor. Entonces no hay Salvador para ti tampoco. No, Él es tu Salvador y es tu Señor. Y noten, Él es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Ellos son testigos porque los hechos fueron recientes, lo que pasó.
A partir del bautismo de Juan, cómo Jesús fue ungido por el Espíritu de Dios y comenzó a hacer los milagros y a sanar a todos. Y es interesante que dice que sanaba a todos los oprimidos por el diablo en el 38. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y ahora está ubicando a Jesús como Señor en un lugar de exaltación, de dominio y de poder sobre todas las cosas, y también lo está ubicando como el juez, aquel al que toda la humanidad, viva y muerta, tendrá que rendir cuentas, y nos mandó que predicásemos que Él es el juez de vivos y muertos. De este dan testimonio 43 todos los profetas. Aquí va a unir lo que está hablando, lo que está predicando con el resto de las escrituras. Que de todos los que creyesen, lo que en él creyesen, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y aquí obviamente resalta la pecaminosidad y la necesidad del Salvador, y ubica a Cristo como la única alternativa para poder ser librado de la condenación y las consecuencias eternas del juicio de Dios por nuestros pecados. Y entonces, obviamente aquí no está escrito todo ese discurso, pero Lucas resaltó lo más importante. Y lo más importante es el evangelio que tenemos que predicarle a aquellos que están perdidos. Número 1, Pedro no habló de sí mismo, ¿sí o no? ¿Habló de quién? De Cristo. Número 2, Pedro dijo, yo soy testigo de lo que pasó. Número 3, hace un llamado a la fe y al arrepentimiento, sabiendo que Cristo es Señor y el Cristo, el Mesías, para ser librados del pecado. Y notemos que Dios se asegura de dos cosas. En ese momento, Dios está al control de todas las cosas y Dios mismo se asegura de autenticar esas palabras que está hablando su siervo. ¿Y qué hace Dios? Pues darle su espíritu visiblemente. Y aquellos gentiles que no tenían ni la más remota idea de lo que iba a pasar, son llenos del Espíritu de Dios y explota ese lugar, hermanos, en alabanza y adoración. Y aunque no lo dice ahí, eso es exactamente lo que pasó, porque fue exactamente lo que ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 2. Así que Dios valida y autentica el testimonio que está dando Pedro del evangelio con poder de lo alto. Y los judíos entenderán que los gentiles también son llamados a ser parte de la iglesia, porque ese evento poderoso de ser bautizados con el Espíritu también le va a indicar más adelante al pueblo judío de que efectivamente es Dios el que ha admitido a este grupo que era despreciado dentro del seno de su propia iglesia. Por eso en el 10:44 dice que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu cayó sobre ellos, o los que estaban escuchando el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, recuerden, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Los oía hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, la evidencia es irrefutable, mis hermanos. Pedro quedó convencido, los gentiles quedaron convencidos, los judíos quedaron convencidos. Ese es el momento indicado donde Dios, una vez más reafirmo, abre las puertas del evangelio para los gentiles y hasta lo último de la tierra. Por esa razón, Dios lo hizo notorio con una manifestación visible y tangible del Espíritu Santo de Dios, que no tiene que ocurrir todo el tiempo, pero ocurrió en ese momento. ¿Por qué? Porque ese es el momento donde los gentiles vienen al evangelio. ¿Ok?
La respuesta de Pedro ante todo lo acontecido, convencido de que Dios estaba en el asunto, definitivamente, ¿cuál fue? Hacer un llamado al bautismo y fueron bautizados. Dice en el 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, finalmente, Cornelio con toda su casa, después de todo eso, me imagino que alegres, les invitan para que se queden con ellos. Y efectivamente se quedaron con ellos unos días. Pedro no entró a casa de un gentil, Pedro se quedó en casa de un gentil por varios días. Es increíble lo que acaba de pasar en este preciso capítulo, hermanos. Ciertamente Dios opera la redención y la salvación de formas misteriosas, indescifrables, mis hermanos. Es un gran misterio, es grande para la mente pequeña nuestra, pero eso nos dice que sencillamente lo que tenemos que hacer es confiar más en lo que Dios está haciendo, confiar más y hacer su voluntad. Confiemos en lo que Dios está haciendo y hagamos su voluntad, porque el evangelio que Dios nos ha mandado a predicar no es palabras de hombre para convencer a hombres, es poder de Dios para salvar al hombre. Como bien lo dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, mis hermanos, es hora que la iglesia judía entienda cuál es el plan de salvación de Dios. Es el momento para que la iglesia judía entienda cuál es el plan de salvación. De pronto los cristianos judíos, como leíamos en el capítulo 11, cuando se enteran de lo que pasa, vienen las críticas. ¿Por qué entraste a comer a casa de los gentiles? ¿Por qué hiciste eso? Estás violando la ley, estás violando los mandamientos del Señor. En el capítulo 11, Pedro tiene que dar una explicación del por qué. No lo vamos a leer. Pero ahora Pedro tiene una tarea un poco más complicada y es convencer a los apóstoles y a la iglesia judía de que efectivamente Dios ha abierto las puertas de admisión a los gentiles a la iglesia de Cristo. Y en el 11, que leímos al comienzo, Pedro da la explicación de todo lo que pasó. No lo vamos a leer en estos momentos. Y terminando él de dar toda esta explicación, al final, en el verso 18, ahí, ¿qué pasó? Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, vamos a ver algunos puntos importantes. La elección de Dios por Cornelio no ocurrió por sus buenas obras, sino por el anticipado consejo de Dios en el plan de redención conforme a sus propósitos. Y no fue simplemente para alcanzar a Cornelio, sino para alcanzar hasta lo último de la tierra. Así podemos ver eso. Eso no tiene nada que ver de las oraciones de Cornelio, de las obras bondadosas y generosas de Cornelio. No tiene nada que ver con eso. Sino que el predeterminado consejo de Dios actuó a favor de un pecador miserable que necesitaba conocer la verdad del evangelio. 2. Los judíos y los gentiles, a partir de este momento en adelante, son un solo y único pueblo de Dios en Cristo Jesús, conforme a la verdad revelada de las Escrituras. Ya no hay más dos pueblos de Dios, es un solo pueblo de Dios. Lo que vemos aquí sucediendo es el cumplimiento a plenitud de toda la ley y los profetas en cuanto al Cristo, en cuanto al pueblo de Israel, en cuanto al templo del Dios viviente y en cuanto a la iglesia. Miren, por ejemplo, en Hechos 15:14, cómo todo esto apunta a las profecías, al cumplimiento de lo profetizado en el pasado. Miren cómo dice: Simón,
ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios. ¿Por qué? Porque es un plan desde hace en el pasado. Esto no es una innovación de Dios a partir de Cristo. Dios no está innovando. Este es Dios llevando a cabo su plan predestinado, su plan que ha trazado. Dios nunca tuvo el plan enfocado en una etnia, sino en quién, en todas las naciones. Pero el plan se desarrolló vía esa etnia en específico. Pero el plan llegó a su cumplimiento total cuando alcanza al resto de las naciones. ¿Sí pueden ver todo el panorama del plan de Dios? El plan de Dios es bello, hermanos. Los judíos con gozo reciben a los gentiles en el seno de la iglesia, y ahora sí vamos a ver ahora a judíos y a gentiles compartiendo juntos abiertamente, lo cual trae problemas y situaciones que se dan, ¿verdad? Incluyendo a mismo Pedro, que en un momento es confrontado por Pablo porque con los gentiles vivía con ellos como si nada, y luego se apartaba cuando venían los judíos, y cosas así que vienen a suceder en el seno de la iglesia cuando se experimenta esta multiplicidad de culturas, que es obvio que trae sus retos, pero qué bueno cómo Dios está uniendo a todo el pueblo de Dios. Así que a partir de ese momento vemos el plan de Dios realizado a plenitud. Todo el Israel de Dios ahora sí está completo. Ahora sí, todo el Israel de Dios está completo, mis hermanos. Y por lo tanto, terminamos diciendo lo siguiente: el misterio del pueblo de Dios cobra vida en Jesús por medio de la iglesia. El misterio del pueblo de Dios cobra vida por medio de Jesús, o en Jesús por medio de su iglesia. El verdadero israelita, el verdadero judío, el verdadero Israel de Dios, conforme a las Escrituras, no es Abraham, no fueron los patriarcas, no fue Moisés, ni David, ni ninguno de los profetas. ¿Quién fue el verdadero Israel de Dios? Cristo es el verdadero Israel de Dios. Y el único heredero de las promesas del pacto de Abraham es Cristo. Tengan eso bien en claro. Asimismo lo afirma Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Claro, porque es en la simiente de Abraham donde va a venir la bendición para todas las naciones. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Es Cristo, la simiente de Abraham. Por lo tanto, lo que la ley no pudo lograr en el pueblo, lo logró por medio de Cristo en el seno de la iglesia. ¿Okay? La iglesia no es algo aparte del pueblo de Israel. La iglesia es el cumplimiento de las promesas para los israelitas, primeramente. La iglesia es el cumplimiento del pueblo, de las promesas para el pueblo de Israel, primariamente.
y luego se extiende hacia los gentiles. De modo que sin la iglesia no habrá nunca promesas cumplidas para los gentiles, porque todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Ven? Ese es el testimonio verídico de las Sagradas Escrituras. El que vaya contrario a eso, no va contrario a hombres, sino a lo que Dios establece en su palabra. Ciertamente la iglesia es, no reemplaza a Israel, es el Israel de Dios. El único y el verdadero Israel de Dios. Por eso cuando miramos a los judíos y a los gentiles, ¿qué vemos? A un mismo pueblo en Cristo Jesús. El único pueblo verdadero. Entonces, a la luz de esto, Pablo nos enseña el verdadero Israel de Dios es la iglesia. Con toda la claridad posible. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios en Cristo. Lo que Israel, el Israel étnico, no pudo lograr, lo logró Cristo. Cristo fue a Egipto y salió de Egipto. Mateo capítulo 2. Cristo pasó por las aguas. Mateo 3:13. Pasó por el desierto donde fue tentado a adorar algo más que no fuera Dios, pero salió del desierto y de la tentación victorioso y resistió a la tentación y no cedió al pecado. Mientras Cristo repetía la historia de Israel en su propia persona, Él cumplió todos los oficios que había establecido Dios, como del rey, como de profeta. Él cumplió todos esos oficios como ningún otro hombre los cumplió anteriormente. Él es un profeta superior a Moisés. Él cumplió su rol como el gran sumo sacerdote y él cumplió su rol como el Cordero de la Pascua. Todo lo cumplió él. Y allí también estableció que es el templo de Dios y el templo que fue destruido. El propio templo de su cuerpo, pero que al tercer día fue restaurado de la muerte en su resurrección y ahora se ha convertido en la piedra angular del nuevo templo que es su iglesia y viene a ser el cumplimiento perfecto y pleno de todo el plan de redención de Dios en el verdadero Israel de Dios. Las promesas que fueron dadas a Israel en el pasado tienen cumplimientos todas en Cristo Jesús y en la iglesia que es su cuerpo. La iglesia, nosotros, este es el plan de Dios desde el principio, sin duda alguna. De los dos pueblos, Cristo hizo uno, como dice Efesios 2:14 al 19, ya para el final, Luis, Él hizo uno. Ese es el plan de Dios. Y ahora el pueblo de Dios está completo. Ya no hay separación, ya no nos falta nada, solo se está esperando a que entre el último de aquel hombre y mujer que va a responder al llamado del Evangelio. Pero ya el pueblo de Dios está completo. Ya no nos falta nada al pueblo de Dios. No nos falta absolutamente nada. Solamente Dios está esperando en paciencia hasta que el último de los hombres se arrepienta antes de que Él vuelva. Por eso cuando yo leo Lucas, aquí en Hechos, yo digo, este es el momento donde todo inició. Inició la fase final del cumplimiento del plan de Dios. Porque si los gentiles, el plan de Dios estaba incompleto. Pero ya no estaba incompleto, ahora está completo y la iglesia de Dios vive y la iglesia de Dios prevalece y son salvos gente de toda nación, de toda lengua, en todo lugar. Y damos gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y nosotros somos llamados a continuar esa misión.
por parte de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por darnos todos estos detalles históricos. Gracias por revelarnos la verdad de los hechos. Cómo obraste con amor y con gracia. Cómo viniste. Cómo nos salvaste. Cómo no hiciste acepción de personas.